Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de una presentación en base a un artículo publicado en la revista Radiographics que se titula Evaluación por imágenes de candidatos a donantes vivos de hígado. Vamos a hacer una mención a algunas técnicas, protocolos y un poco de la anatomía a evaluar en estos pacientes. A modo de introducción, mencionar que ha habido en el último tiempo un aumento de la prevalencia de enfermedad hepática en estadio terminal, sobre todo de hígado graso, no alcohólico, y en este sentido las entidades que más comúnmente lo provocan son los síndromes metabólicos, como también las resistencias a la insulina asociadas al sobrepeso y a la obesidad. También ha habido un aumento del número de indicaciones de trasplante hepático y gracias al avance en técnicas quirúrgicas y también en las mejoras en las atenciones perioperatorias, ha habido un aumento también de candidatos adecuados para el trasplante hepático. Lo que se ha mantenido relativamente sin cambio han sido el número de donantes fallecidos, y esto lo que ha traído aparejado es un aumento en la lista de espera y también asociado a un aumento en las muertes relacionadas al tiempo de espera. Entonces, el trasplante de hígado de donantes vivos ha sido una solución a la escasez crónica de estos donantes fallecidos. ¿Cuáles pacientes son los que vamos a tener en cuenta digamos, como receptor de un trasplante de hígado en un donante vivo? Bueno, aquellos pacientes con puntuaciones bajas del MELD, que el MELD es un modelo de enfermedad hepática en estadio terminal, es una escala numérica que va desde el 6 al 40 y que se usa para los candidatos a trasplante de hígado basados en estudios de laboratorio que incluyen la bilirrubina, el tiempo de protrombina y la creatinina. También aquellos pacientes con hepatocarcinoma que no califiquen para trasplantes según los criterios de Milán. Estos criterios establecen si un paciente es considerado si cumple uno más de varios ítems, como tamaño del tumor o presencia de lesiones, como así también invasión local, etc. El tercer grupo de pacientes que se van a poder considerar van a ser los pacientes que convivan con una hepatocarcinoma, pero que vivan en regiones con largos tiempos de espera, sobre todo los que tienen tiempos de espera mayor de un año. Entonces, el trasplante de hígado de donantes vivos, en general, los donantes suelen ser personas cercanas a los receptores, pero se estima que un 30% son personas, digamos, que no están relacionadas, que se las considera, es decir, altruistas, es decir, que lo hacen sin nada a cambio, por así decirlo. Por lo que esto termina siendo un procedimiento electivo. Y esto, que sea un procedimiento electivo, hace que haya un tiempo acorde para la evaluación y el triage preoperatorio. En cuanto a la evaluación inicial de los pacientes, se hace una evaluación médica, quirúrgica y psicosocial integral, y luego, una vez que el paciente pasa esta etapa, se hace la evaluación secundaria, que sería la evaluación radiológica, en lo que, bueno, digamos, la labor del radiólogo va a ser determinar la elegibilidad y proporcionar la hoja de ruta quirúrgica para la cirugía, bueno, como vamos a ver ahora, mencionando las características del parénquima hepático, alteraciones vasculares o anatomía vascular y también anatomía biliar. En cuanto a lo que son las técnicas quirúrgicas, los planos de disección y la anatomía postquirúrgica, lo que generalmente se usa, o el injerto que generalmente se usa, es la hepatectomía derecha, el abordaje más utilizado, en el que se hace, digamos, un corte a 1 centímetro hacia la derecha de la vena hepática media. Una alternativa es la hepatectomía izquierda, que esta se guarda para pacientes que requieren injertos de menor tamaño, y en los pediátricos se hace la segmentectomía lateral izquierda. Lo que son las técnicas quirúrgicas, los planos de resección y los tipos de anastomosis que se van a utilizar en la cirugía son o están dados en realidad por las preferencias de los equipos quirúrgicos. En esta imagen lo que podemos ver es una tomografía computada en un plano de adquisición axial que nos muestra el plano de resección con línea de puntos para la hepatectomía derecha del donante, como decíamos, a 1 centímetro hacia la derecha de la vena hepática media. Cuando hablamos de un aloinjerto típico o un injerto típico de donante con una anatomía vascular y biliar convencional, decimos que los injertos contienen una sola arteria, sea hepática derecha o hepática izquierda, un solo conducto biliar, sea derecho o izquierdo o el hepático común,
un solo flujo de entrada de vena porta, la izquierda o la derecha, y un solo flujo de salida venosa que también va a estar dado por la hepática derecha o izquierda, ¿sí? Entonces, en esta imagen, como podemos ver, en este caso un trasplante o un injerto derecho, podemos ver que el flujo de entrada, una sola arteria hepática derecha, el flujo de entrada porta también es la vena porta derecha, como lo podemos ver en este dibujo. El flujo de salida es la vena hepática derecha, que se anastomosa directamente con la vena cava inferior, y en cuanto a la anastomosis del conducto biliar, se hace lo que sería una anastomosis bilioentérica. En algunos casos se puede utilizar una anastomosis que sea bilio-biliar, es decir, de conducto a conducto, pero es mucho menos frecuente. En el caso de lo que es el injerto izquierdo, que decíamos que se reservaba para los pacientes que requieren un injerto de menor tamaño, lo que vamos a usar es, en cuanto a flujo de salida, la vena hepática izquierda, la vena porta izquierda en cuanto al flujo de venoso de entrada, y la arteria también hepática izquierda. También, digamos, la unión del conducto biliar termina siendo el conducto biliar izquierdo con una anastomosis bilioentérica. Entonces, como decíamos, las anastomosis típicas en el trasplante de hígado de donantes vivos sería, digamos, hablando del injerto derecho. La arteria hepática derecha del injerto, unida a la arteria hepática derecha o la arteria hepática común del receptor, la vena porta derecha del injerto, unida a la vena porta principal o a la vena porta derecha del receptor. Cuando hablamos del flujo de salida, en general requiere varios pasos. Se utiliza la vena hepática derecha unida o sea, anastomosa a la vena cava inferior, y las venas tributarias, que estas venas tributarias son las del segmento 5 y 8, que generalmente drenan hacia la vena hepática media. Recordemos, como dijimos, la sección hace que, digamos, en el injerto no esté la vena hepática media. Entonces, estas venas tributarias son las que se drenan también a través de un injerto venoso hacia la vena cava inferior. Como podemos ver en la imagen, tenemos la vena hepática derecha que directamente se anastomosa a la vena cava inferior, y las venas del segmento 8 y del segmento 5 a través de un injerto venoso drenan o se anastomosan hacia la vena cava inferior también. En cuanto a la reconstrucción biliar, como mencionábamos, lo que más frecuentemente se usa es la anastomosis bilioentérica, y en menor caso o en menor medida la anastomosis de conducto a conducto. En cuanto a las complicaciones, en un estudio realizado en el que se evaluaron 11.553 pacientes, se vio que en realidad las complicaciones no son tan frecuentes. La tasa de morbilidad era del 24%, es decir, de pacientes que podían enfermar o tener algún proceso mórbido post-trasplante. Y era de 2.772 pacientes. 5 de los donantes requirieron un trasplante que representaba el 0.04%, y 23 donantes fallecieron durante el procedimiento, lo que representa el 0,2%. En cuanto a las técnicas de imagen para la evaluación de los donantes de hígado, en general, en muchas instituciones se suele utilizar una combinación de tomografía computada y resonancia magnética para evaluar a los donantes. Aunque cada modalidad tiene sus ventajas y sus desventajas, el protocolo final se recomienda que esté dado según los recursos técnicos y la experiencia de los centros de atención. De todas maneras, la angiografía por tomografía computada se considera de elección para evaluar a las arterias hepáticas, tanto por su alta resolución espacial como también por el menor artefacto de movimiento y los menores tiempos de adquisición que tienen. La resonancia magnética digamos, resulta extremadamente útil para evaluar el parénquima hepático, como también las venas y el árbol biliar. Hacemos una mención en lo que es la colangiografía por resonancia magnética. Estas son, o se basa en realidad en secuencias ponderadas en T2 para representar a los conductos biliares llenos de líquido. La colangioresonancia magnética en 2D de sección gruesa, es decir, que tiene cortes de 20 a 40 milímetros, y la colangioresonancia en 3D con sección delgada, que tiene cortes de 1 a 2 milímetros, son elementos o secuencias complementarias, y juntos tienen una precisión del 84,6 al 90,4% para representar la anatomía biliar. Las imágenes estas 3D de colangioresonancia magnética tienen una mayor resolución espacial para poder visualizar los conductos intrahepáticos de pequeño calibre.
En cuanto a la colangioresonancia magnética ponderante 1, bueno, son imágenes que se obtienen con contraste del árbol biliar. Por lo general, el contraste que se utiliza es el gadoxetato disódico, también conocido como ácido gadoxético, el cual tiene una excreción del 50% biliar. Entonces, estas imágenes se obtienen en planos axiales y también coronales y durante la fase hepatobiliar. Esta fase hepatobiliar es una fase que se adquiere de 20 a 25 minutos post inyección de contraste. Entonces, vamos a poder visualizar los conductos biliares basados en la excreción del material del contraste a través de la vía biliar. En cuanto a la colangioresonancia ponderante 2, esta debe obtenerse previo a la administración del gadoxetato, dado que el gadoxetato puede producir o provocar una pérdida de señal debido a que acorta los tiempos de T2. Entonces, acá tenemos un ejemplo en unos planos de adquisición coronal y coronal de proyección de máxima intensidad en una colangioresonancia magnética con contraste ponderante 1 en un candidato donante de 28 años que nos muestra el material del contraste excretado de alta intensidad en el árbol biliar. Lo que nos quieren mostrar las imágenes después de, como decimos, se obtuvo en una fase hepatobiliar 20 minutos después de la administración del gadoxetato y muestran cómo el drenaje del conducto hepático posterior derecho drena hacia el conducto hepático derecho. En ambas imágenes podemos ver lo mismo, nada más que bueno, en la proyección de máxima intensidad por ahí podemos ver con mayor definición también la rama izquierda. En cuanto a lo que es la angiografía por resonancia magnética, como decíamos, por lo general se prefiere la angiografía por tomografía computada, pero la angiografía por resonancia magnética se está empezando a utilizar con más frecuencia. Se realiza mediante las secuencias ponderadas en T1 con gradientes de 3D, FAT-SAT y de alta aceleración para poder proporcionar imágenes que tengan alta resolución espacial y temporal. Las imágenes arteriales con gadoxetato disódico en fases arteriales suelen presentar algunos desafíos y problemas, sobre todo porque suelen provocar una taquipnea transitoria que puede resultar en artefactos de movimiento, como vamos a ver en breve. Hay hoy por hoy nuevas secuencias de resonancia magnética que tienen una alta resolución espacial y también se utilizan algunas medidas como prolongar el tiempo de inyección, ya sea diluyendo el contraste o reduciendo la velocidad de inyección para mejorar la calidad de las imágenes en la fase arterial con gadoxetato disódico, disminuyendo la taquipnea que nos provocaba el artefacto de movimiento. Entonces, en estas imágenes podemos ver como ejemplo, en el primer ejemplo, en el ejemplo A, una angiografía axial por resonancia magnética después de la administración del gadoxetato en una paciente de 32 años que nos muestra la marcada degradación de la imagen debido al movimiento respiratorio transitorio que mencionábamos antes. En la imagen B es una imagen también de angioresonancia magnética 3D en un plano de adquisición axial en una secuencia llamada DISCO, una secuencia nueva, después de la administración del gadoxetato en un paciente masculino de 38 años que nos muestra adecuadamente la anatomía y sobre todo podemos ver la anatomía arterial que nos señala la flecha, que es la arteria hepática derecha accesoria. Esta secuencia DISCO, por sus siglas en inglés, es una secuencia que se llama submuestreo diferencial de orden cartesiano. En sí es una adquisición rápida de fases cortas y combina secuencia TRIX y LavaFlex para poder adquirir imágenes dinámicas en 3D con buena resolución temporal con supresión de la grasa. En la tercera imagen lo que podemos ver es una angiografía axial por tomografía computada en el mismo paciente anterior que nos muestra mejor las estructuras y sobre todo las arterias debido a la mejor resolución espacial que tiene la tomografía computada. Podemos ver señalado por la flecha la arteria hepática derecha accesoria que discurre por detrás de la vena porta, algo que es un hallazgo muy común. Entonces, una de las principales evaluaciones que vamos a hacer en los pacientes que van a ser candidatos a donantes es la evaluación del parénquima hepático. Esta evaluación va a estar basada en la búsqueda de procesos, ya sea focales o difusos. Cuando hablamos de procesos focales, generalmente nos referimos a lesiones benignas, como pueden ser quistes o hemangiomas, que en general estas no afectan a la selección de donantes, a menos que sean grandes o que sean múltiples. En cuanto a las afecciones difusas, la esteatosis hepática es sin duda la más frecuente, pero también podemos encontrar depósitos de hierro o fibrosis. En cuanto a la esteatosis,
decíamos que es de lo más frecuente que se suelen encontrar en los pacientes y influye tanto en el receptor como en los donantes post-resección. La evaluación por tomografía computada sin contraste es la evaluación digamos, se considera de elección, con una sensibilidad del 88 al 95% y una especificidad del 90 al 99%. Para evaluar el grado de esteatosis se suele estimar que valores de menos de 40 unidades de Hanfield en el parénquima hepático hablan de un grado de esteatosis del 30% aproximadamente. Recordemos que digamos, la densidad del hígado normal va de 40 a 60 unidades de Hanfield. También existe lo que se utiliza últimamente, que es el índice de atenuación, que es un índice dado por digamos, la unidad de Hanfield del hígado sobre las unidades de Hanfield del vaso, los cuales cuando arrojan un resultado menor a 0.8 corresponde a esteatosis hepática moderada a grave, es decir, más del 30% de esteatosis hepática. La evaluación por resonancia magnética sigue teniendo mayor sensibilidad para la detección de esteatosis que la tomografía computada, y las secuencias que se utilizan son las secuencias de desplazamiento química o chemical shift, las cuales se obtienen imágenes ponderadas en T1 en dos fases de adquisición diferentes, in-phase y out-phase. Recordemos que en estas fases, en el hígado normal, en ambas secuencias se suele ver el parénquima hepático igual. Ahora, en las imágenes que contienen, o en los pacientes que contienen una esteatosis hepática, en la secuencia out-phase se suele ver una hipointensidad del parénquima hepático. También, y dentro de lo que es para evaluar, digamos, el parénquima hepático y la esteatosis, la espectroscopía es mucho mejor, dado que permite un análisis cuali y cuantitativo. En este ejemplo podemos ver imágenes axiales, in-phase y out-phase de resonancia magnética, como decíamos, de desplazamiento químico de una paciente de 42 años donante, que nos muestra la disminución de la intensidad de la señal en el hígado en la fase out-phase, como podemos ver en la imagen B, que es compatible a una esteatosis hepática. En cambio, la imagen C ya es una imagen de espectroscopía de resonancia magnética de fracción de la grasa con densidad protónica en un plano de adquisición axial, que nos muestra un aumento de la intensidad del parénquima hepático, el cual tuvo una fracción de grasa calculada del 9%, lo que también fue compatible con esteatosis hepática leve. En cuanto a la evaluación del árbol biliar, y ya después de haber evaluado el parénquima hepático, bueno, el árbol biliar en sí tiene variaciones anatómicas muy frecuentes, como vamos a ver más adelante. También se asocia a variaciones de la anatomía vascular venosa, sobre todo. Si no se anticipan estas anomalías o estas variaciones, pueden ser una fuente de complicaciones, dado que se pueden dar complicaciones como fuga biliar, estenosis y fallas del injerto. En cuanto a la anatomía convencional, decimos que tenemos un conducto anterior derecho que drena los segmentos 5 y 8, un conducto posterior derecho que drena los conductos 6 y 7, y que se unen para formar el conducto hepático derecho. Las variaciones de este conducto hepático derecho son las más frecuentes y en un 34%. En cuanto a la anatomía izquierda, el tronco común que se forma de los segmentos 2 y 3 se unen a los del segmento 4. La evaluación por imágenes se utiliza o se realiza mediante secuencias de colangioresonancia ponderada en T1 con contraste hepatobiliar, como mencionábamos anteriormente. En esta pequeña ilustración podemos ver algunas variaciones de la ramificación del árbol biliar con la correspondiente prevalencia. La primera imagen es, digamos, la imagen o anatómica, por así decirlo, normal, y después podemos ver algunas otras en las que se produce, por ejemplo, la rama derecha posterior biliar se une directamente al tronco hepático o al conducto hepático izquierdo, y la rama anterior hepática derecha se une a lo que sería directamente al conducto hepático común. Existen también múltiples variaciones, como podemos ver. También puede existir el caso en el que la rama hepática posterior derecha se una directamente al conducto cístico y la rama hepática derecha anterior se una, como decíamos, al conducto hepático izquierdo. En este caso podemos ver algunos ejemplos en imágenes de las variaciones del árbol biliar. La primera imagen son imágenes de colangioresonancia magnética coronal, en este caso la primera imagen ponderada en T1 y la imagen B, C y D ponderadas en T2.
con diferentes candidatos a donación de hígado que muestran las variaciones en la anatomía biliar y cómo se puede afectar la hepatectomía derecha. Digamos, en todas las imágenes se grafica a través de la línea de punto lo que serían los hipotéticos planos de resección. ¿Sí? En este caso podemos ver cómo el conducto biliar posterior derecho junto con el conducto anterior derecho se unen con el conducto izquierdo. En este caso, como el conducto hepático, como podemos ver, pasa posterior, el posterior derecho pasa posterior al anterior y se une directamente al conducto hepático izquierdo. En este caso, otra de las anomalías que mencionábamos anteriormente, y en este caso la que mencionábamos de que el conducto hepático derecho posterior drena directamente sobre el conducto cístico, como podemos ver. En esta imagen es una colangiografía en planos de adquisición coronal 2D y coronales y axiales ponderadas en T1, en este caso. También se adquirieron después de la administración de contraste de hepato biliar en un candidato donante de 32 años que nos muestran la variante anatómica compleja, en este caso, en un conducto hepático posterior derecho que está señalado por la flecha larga que desemboca en el conducto hepático izquierdo y el conducto del segmento 4, que es la flecha corta, como drena en la confluencia de estos dos conductos hepáticos derecho e izquierdo. En cuanto a esta resonancia ponderada en T1, puede aumentar la precisión y la confianza para la evaluación de las variantes biliares, como podemos ver, con mucha mejor calidad de imagen, tanto en el plano coronal como en el plano axial. Ya pasando a lo que es la evaluación del sistema arterial hepático, también es fundamental para la planificación preoperatoria de la cirugía. Las variantes anatómicas se pueden representar en el 50% de los pacientes. La presencia de variantes anatómicas puede conducir a un mayor riesgo de trombosis en el receptor y aunque es poco común, la trombosis arterial hepática puede ser devastadora, dado que puede llegar a complicar con necesidad de un retrasplante y aumento de la mortalidad por complicaciones isquémicas. Existen varios tipos y varios sistemas de clasificación. El que más se usa es la clasificación de Michael, que tiene 10 tipos de anatomía arterial hepática. En esta ilustración se pueden ver algunas de las anatomías hepáticas o algunas de las variantes anatómicas. La normal, en el que tenemos desde la aorta, como nace el tronco celíaco, con la rama esplénica, con la arteria gástrica izquierda y con la arteria hepática común. También podemos tener el caso de que la arteria hepática accesoria o izquierda nazca a partir de la arteria gástrica izquierda y podemos tener el tercer caso, que es el tipo o la variante más común en el que la arteria hepática derecha nace directamente de la arteria mesentérica superior. En este caso podemos ver algunos ejemplos de las variaciones anatómicas que se producen a nivel arterial. En estas imágenes podemos ver en A y B, es un paciente masculino de 29 años, en el cual tenemos cómo la arteria hepática surge de la arteria mesentérica superior, como lo podemos ver señalado por la flecha. Y en esta imagen de proyección frontal con volumen renderizado, como también la arteria hepática la podemos ver que surge de la arteria mesentérica, esta es la arteria mesentérica superior, y como la arteria hepática derecha surge de la misma. En este otro caso, tenemos también un caso de una femenina de 32 años en el que la arteria hepática surge la arteria hepática derecha surge de la vena mesentérica superior y la arteria hepática izquierda surge a partir de la arteria gástrica izquierda, como lo podemos ver arriba y acá abajo. Acá también tenemos más variaciones en la ramificación intrahepática de las arterias. En este caso, lo que podemos ver en la imagen A es cómo hay un origen convencional o normal de la rama del segmento 4 que va a drenar a la arteria hepática izquierda. ¿Sí? En cambio, en la imagen B, lo que vemos en una tomografía también computada de un plano de adquisición axial, como hay un origen variante de la rama del segmento 4 que va a drenar directamente a la arteria hepática derecha y no a la izquierda. En cuanto a la evaluación de la anatomía venosa portal, esto es mucho menos común, tiene una prevalencia aproximada del 20% y, como decíamos, está asociada altamente a variaciones anatómicas biliares, dado el origen embriológico cercano que tienen ambas.
Algunas variantes raras se consideran desfavorables, dado que tienen mayor riesgo de lesiones para el receptor o el donante. Por ejemplo, nacimiento alto de la vena porta izquierda desde la vena porta derecha, o el tipo 3, que es este que podemos ver señalado en este caso, dado que puede complicar la hepatectomía derecha. En estas imágenes podemos ver también lo que sería la variante normal y todas las variantes que podemos tener en el árbol venoso portal. En esta imagen de tomografía computada en fase venosa de proyección de máxima intensidad en un plano de adquisición axial y coronal, que nos muestran la ramificación convencional de la vena porta principal con sus ramas derechas e izquierdas. En este otro caso, lo que podemos ver son las variaciones de la anatomía venosa portal. La primera imagen, una imagen de resonancia magnética con contraste en un plano de adquisición axial, que se adquirió durante la fase hepatobiliar después de la administración de un agente de contraste, que nos muestra la trifurcación de la arteria, o de la vena, perdón, de la vena porta principal hacia la parte posterior, ¿sí? Posterior derecha. Después tenemos otra anterior derecha y luego la vena porta izquierda. En esta otra imagen, una imagen de tomografía computada, una fase venosa de proyección de máxima intensidad en un paciente de 29 años, que lo que nos muestra es cómo la vena posterior derecha tiene un origen por separado de la vena porta, y cómo la vena anterior derecha y la vena porta izquierda tienen un tronco en común que los hace drenar. En cuanto a la evaluación de la anatomía venosa hepática en sí, bueno, en cuanto a la anatomía convencional, decimos que la vena hepática derecha drena los segmentos 7 y 6, la vena hepática media drena los segmentos 8, 5 y 4, y la vena hepática izquierda drena los segmentos 2 y 3, existiendo por lo general, entre la vena hepática izquierda y la vena hepática media, un tronco en común. En el 40% de los hígados de donantes vivos ocurren variantes venosas hepáticas. En esta imagen, una imagen de tomografía computada en fase venosa de proyección axial oblicua de máxima intensidad, una mujer de 26 años, nos muestra la ramificación convencional de las venas hepáticas, como decíamos, la vena hepática media y la vena hepática izquierda, compartiendo un tronco común, y la vena hepática derecha drenando aparte, antes de drenar todas en la vena cava inferior. Esta ilustración nos muestra las variaciones de las ramificaciones. Como decíamos, la vena hepática derecha que drena sola en la vena cava inferior, y la vena hepática izquierda y la vena hepática media, cómo se unen para formar un tronco y posteriormente drenar hacia la vena cava inferior. Dentro de lo que son las variaciones, el tipo 1B es uno de los más frecuentes, que en general lo que tiene es una vena accesoria, que es la vena hepática inferior derecha, que lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos múltiples malformaciones, como decíamos, o variantes anatómicas de drenaje venoso de las venas hepáticas. La vena hepática inferior derecha, lo que mencionábamos anteriormente, es la variante hepática más común, se suele encontrar en el 40% de la población, y es esta vena hepática inferior accesoria. Drena los segmentos 6 y parte del segmento 7 directamente a la vena cava inferior, y cabe mencionar que todas las venas accesorias inferiores que sean grandes deben implementarse o deben implantarse en la vena cava inferior del receptor para evitar así la congestión hepática de los segmentos posteriores. Bueno, ¿cómo definimos si se trata de una vena accesoria grande o pequeña? Midiendo el diámetro justo antes de la unión con la vena cava, y digamos, el punto de corte es de 4 milímetros para decidir si se debe anastomosar o si se puede ligar y no tener riesgo de congestión en el receptor. Dentro de lo que son las imágenes y los ejemplos, acá tenemos también unas venas hepáticas accesorias en dos pacientes, en dos donantes. La primera imagen, una resonancia magnética ponderante 2, con un plano en FATSAT, con un plano de adquisición coronal, en un candidato donante de 34 años, que nos muestra una gran vena hepática inferior derecha, que está señalada por la flecha, que drena directamente el segmento 6. En cuanto a la imagen de resonancia magnética con contraste en fase hepatobiliar, en un plano de adquisición también coronal, lo que nos muestra son que hay dos venas hepáticas inferiores derechas separadas que drenan los segmentos 6 y 7 respectivamente, como drenan en la vena cava inferior, bien digo.
En cuanto a los afluentes de la vena hepática media, esto es importante mencionarlo o informarlo, dado que es crucial para la planificación quirúrgica. Recordamos, como decíamos, que el plano de resección normal se da a 1 centímetro hacia la derecha de la vena hepática media, por lo que la vena hepática media no está incluida en el injerto. Entonces, es importante recordar que los segmentos 5 y 8 drenan o son afluentes de la vena hepática media y anastomosarlos, como mostrábamos en los principios, en las primeras diapositivas, es importante para evitar la congestión hepática. En esta imagen de tomografía computada en fase venosa de proyección oblicua axial de máxima intensidad, podemos ver una gran vena tributaria del segmento 8, señalada por la flecha, que drena hacia la vena hepática media. En cuanto a lo que es el postprocesamiento, la segmentación hepática y el cálculo de volumen, es importante recalcar que estimar el volumen hepático es muy importante en la selección de donantes vivos, dado que un volumen hepático inadecuado o insuficiente es la causa más común de exclusión. Existen varios factores de conversión, tanto para tomografía computada como para resonancia magnética, dado que en general para calcular el volumen hepático se utilizan imágenes, es decir, se utilizan métodos de diagnóstico por imágenes, a la tomografía o la resonancia, y en estos, digamos, cuando se trata de estimar el volumen, tenemos dentro del volumen que estamos obteniendo los vasos intraparenquimatosos y la sangre extracelular. Entonces, estos factores de conversión hacen que podamos tener o estimar mejor el volumen del hígado. Las técnicas para estimar el volumen hepático pueden ser manual o los métodos automatizados, que son los métodos más nuevos que existen. El método manual consiste en hacer, digamos, o ir delimitando o delineando todo el borde hepático en las secuencias o en los planos axiales subsiguientes para ir sacando el área, y luego se hace una multiplicación por el espesor de corte, que en general es de 5 milímetros. Los métodos automatizados por ahí suelen ser mucho más rápidos y no dependen tanto de la persona que lo está haciendo, y suelen tener cálculos más reales. En cuanto a las tecnologías emergentes, bueno, hay muchas que nos permiten hacer la superposición de la vasculatura junto con lo que son el árbol biliar, y esto también ayuda mucho para lo que son la evaluación preoperatoria tanto en el donante como en el receptor. Acá podemos tener, tenemos los ejemplos de lo que son las imágenes procesadas de los software que nos muestran tanto la anatomía arterial como la anatomía vascular venosa, y también en verde la anatomía biliar. Y la imagen esta de tomografía computada nos muestra la segmentación del hígado en un donante de 29 años para estimar los volúmenes del hígado y los volúmenes de cada segmento, para evaluar si es o no, se puede realizar la donación. En cuanto a lo que es el volumen de injerto futuro, el volumen de hígado, vamos a hacer una pequeña mención. Los volúmenes de injerto futuros son, se utiliza para minimizar el riesgo de insuficiencia hepática de los receptores, y es la relación que existe entre el tamaño del injerto y el volumen estándar del receptor, que está calculado sobre el área de su superficie corporal, y esta debe ser superior al 50%. Además, la relación que existe entre el tamaño del injerto y el peso corporal del receptor debe ser mayor a 0,8 o 1%. Un injerto grande se asocia a una compresión que puede llevar a un suministro inadecuado de sangre del mismo. En cuanto al volumen de hígado remanente, se refiere, digamos, a lo que debe quedarle, por así decirlo, en el donante de porcentaje de hígado, para evitar una insuficiencia hepática post-hepatectomía. Se dice que se debe preservar al menos el 25%. En varios estudios se ha visto que cuando los pacientes preservan menos del 25% tienen mayor riesgo de complicaciones. Como regla general, en muchos centros se utiliza el 30% de volumen hepático general para evitar todo tipo de complicaciones. En cuanto a la seguridad del donante, es importante recalcar que la hepatectomía es una cirugía que conlleva pocos riesgos, pero que son reales. Los más frecuentes son la infección y el derrame pleural, y algunas complicaciones más graves son la fuga de bilis, por ejemplo. Y ya para finalizar, mencionar que en cuanto a la interpretación y los informes de imágenes, los radiólogos que interpretan los estudios deben estar familiarizados con los enfoques quirúrgicos de su institución para proporcionar los informes que realmente les sirvan.
Es importante informar todos los hallazgos extrahepáticos pertinentes que puedan afectar a la elegibilidad y al resultado, y deben ser informados claramente. Dado que existen muchos sistemas de clasificación en cuanto a la anatomía biliar y vascular, se recomienda que se haga un informe descriptivo, dado que es mucho más beneficioso. En este ejemplo podemos ver una angiografía por tomografía computada con proyección de volumen tanto en el plano coronal como axial, en una mujer de 34 años que era candidata potencial a donante y que nos muestran una irregularidad de un segmento medio de la arteria hepática, de la arteria renal, perdón, derecha, que fue compatible con una displasia fibromuscular y que esto podría afectar a la salud de las arterias hepáticas y posteriormente afectar los resultados del trasplante de hígado, por lo que no se siguió considerando como posible donante. Entonces, como conclusión, remarcar que la evaluación por imagen es una parte integral, es como decíamos, la evaluación secundaria para los candidatos a donantes de hígado vivos. La familiaridad de las técnicas o con las técnicas quirúrgicas y el conocimiento de las variantes anatómicas, tanto biliares como vasculares, son esenciales para poder interpretar de manera eficaz y clínicamente relevante todos estos estudios. Muchas gracias. Dejo el link por si quieren ampliar. Muchas gracias.